Los medios de defensa del contribuyente. El asegurar la protección y promoción de los derechos es una de las obligaciones básicas de las autoridades en los estados de derecho. Existen una serie de instrumentos, mecanismos o medios para proteger a los contribuyentes afectados por una violación a sus derechos, es decir, instrumentos a los cuales los contribuyentes pueden acudir cuando la autoridad realice actos que no respetan sus derechos como pagadores de impuestos. La defensa administrativa de los contribuyentes se realiza a través de los recursos administrativos, es decir, los contribuyentes pueden impugnar los actos y resoluciones de las autoridades fiscales que vulneren sus derechos ante la propia autoridad fiscal. El recurso de revocación es un medio de control interno de legalidad que tiene por objetivo que la autoridad fiscal revise si su actuación para determinar estuvo conforme al derecho, para luego revocar, modificar o confirmar la resolución que se determine en 11 cuotas compensatorias a la importación de mercancías en condiciones de las prácticas desleales en comercio internacional. El recurso de revocación procede, entre otros, contra las resoluciones en materia de mercado a país de origen o que se nieguen permisos previos o la participación de cupos de exportación o importación. En materia de certificación de origen, que determine cuotas compensatorias definitivas y que los actos las apliquen. El plazo para interponer el recurso es dentro de los 30 días siguientes cuando haya surtido efectos la notificación de la resolución definitiva dictada por una autoridad fiscal federal. Es necesario su agotamiento para procedencia del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Defensa jurisdiccional del contribuyente. Son mecanismos en donde un tercero imparcial que ejerce la función jurisdiccional dirime las controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente, es decir, ya no es la propia autoridad fiscal quien resuelve, sino un tercero. En pocas palabras, la función jurisdiccional es aquella del poder público que decide sobre cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos de un tercero, con fuerza de verdad definitiva. Los medios jurisdiccionales en el ámbito fiscal son el juicio contencioso administrativo federal, es decir, el juicio de nulidad. El juicio de nulidad, mayormente conocido como el juicio contencioso administrativo, es un medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente no satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo o por verse afectado por actos de la autoridad, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentarios, puede demandar la nulidad del acto del decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En materia tributaria, el juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes, las dictadas por una autoridad fiscal federal y organismos fiscales autónomos. Las que nieguen la devolución de ingresos de los regulados por el Código Fiscal de la Federación indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. Las que causen agravio en materia fiscal distinto a lo que se refieren en los puntos anteriores y acuerdos generales autoaplicativos diversos a los reglamentarios. Las multas por infracciones a normas administrativas federales. Pensiones y prestaciones sociales en materia de militares y civiles cuando sean cargo de erario federal o de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las señaladas con las leyes de la competencia del tribunal. Los decretos. El plazo para promover el juicio de nulidad se tramita en vía ordinaria. Es de 45 días siguientes a aquel que se haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, así como cuando haya iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada. Pero, si el juicio de nulidad se tramita en vía sumaria, el plazo para promoverlo es dentro de 15 días siguientes a aquel que se haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. El juicio de amparo corresponde al medio jurisdiccional de control constitucional por el que una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o de una ley, cuando se siente que vulneran los derechos fundamentales, en este caso como contribuyente. Existen dos tipos de amparo: directo e indirecto. El amparo directo procede contra las sentencias definitivas y resoluciones respecto a las cuales no se permite ningún recurso ordinario por el que pueden modificar o revocarlas.
El amparo indirecto procede contra las leyes federales, tratados internacionales, constituciones de las entidades federativas, reglamentos, decretos o acuerdos, actos u omisiones de autoridades distintas a las tributarias, judiciales, administrativas o de trabajo, actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando la resolución sea definitiva o los actos sean de imposible reparación. Actos tribunales, actos de imposible reparación dentro del juicio, actos dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas. El plazo para promover el juicio de amparo es dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se haya efectuado los efectos de la notificación, 16 del acto de la resolución y que se reclame, o aquel que haya sido quejoso o haya tenido conocimiento o sostiene sabedor del acto reclamado o su ejecución. Cuando se reclame una regla general autoaplicativo, cuando las obligaciones que le imponen de la regla hayan surgido en forma automática con su sola entrada de vigor, el plazo será en 30 días.